Muchas gracias, Katia, por esta información. Vamos a continuar todavía con el tema del Jueves Santo, el día de la última cena y posterior arresto de Jesús. Pero ¿fue legal este arresto? ¿Qué podríamos decir del juicio y posterior sentencia? Vamos a hablar acerca de estos temas con el doctor Roberto Miranda, que tiene justamente este libro en el que analiza estos temas, que se llama El Expediente de Cristo. Se realiza un interesante análisis sobre ese tema. Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. ¿Fue legal el arresto que se le hizo? Bueno, en principio un arresto en aquella época tenía que ser diurno, segundo con un delito flagrante, tercero en un lugar público necesariamente, y esto fue en un jardín privado, en el jardín de Getsemaní. Fue de noche, ya muy avanzada la noche. Por eso es que Jesús en algún momento se queja y dice: esta es la hora en la cual me vienen a prender, cuando me han visto ustedes en las plazas públicas. ¿Por qué me escogen este tiempo? Entonces creo que ahí hay cierta irregularidad con respecto al juicio también, porque hay una nocturnidad en vez de diurnidad. Y esto con el fin de que pueda la gente evitar, digamos, que participe en evitar que Jesús sea aprendido, porque Jesús era muy popular en ese momento, había ingresado a Jerusalén entre vítores, clamores, hosanas. Entonces creo que era para las autoridades de aquel entonces, para el Sanedrín y para el sumo sacerdote, era un enemigo público número uno de aquella sociedad. Y no había nadie quien defienda a Jesús, ¿no? Y que diga, este es un arresto ilegal, por así decirlo. Claro, lo que ocurre es que en aquella época, en el derecho judaico, el defensor, llamémosle el abogado, no existía, sino más bien lo que se practicaba era la autodefensa. En Grecia aparece el llamado paracleto, que es la persona que está cercana al acusado. En Roma el advocatus, y hoy día justamente es el día del abogado. Saludos para todos aquellos que feliz ejercen, día, por cierto. Es muy amable. Pero la función de abogado no existía en el derecho judaico, ¿no? Además, esto es tan importante resaltar que Jesús tampoco interpone ningún recurso de apelación, llamémosle ahora. ¿Pudo hacerlo? Realmente no se podía formalmente. ¿Por qué? Porque no era un ciudadano romano. Era un ciudadano que formaba parte de un territorio subyugado, era una colonia. Por ende no podía ejercer todos los derechos que tenía el ciudadano romano, el jus connubium, el jus commerci, el jus suffragi, eran derechos que tenía un ciudadano que ejercía a plenitud sus derechos de ciudadanía. Entonces, ¿qué le quedaba a Jesús en esos momentos que es arrestado? ¿Esperar un juicio justo? ¿O qué es lo que había más bien ahí? ¿De pronto un complot entre romanos y judíos? Hemos hecho un análisis para descifrar un tanto por qué Jesús se queda callado en varias de las preguntas que se le hace. Además, incluso él no presenta testigos de descargo. Hay testigos de cargo que son testigos falsos. Uno de ellos dice: este señor ha manifestado de que el templo lo puede derrumbar y en 3 días lo vuelve a edificar. Además, ha manifestado también que no se debe pagar tributo al César. Y era todo lo contrario. Jesús había dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces eran testigos falsos, pero Jesús no utilizó la prerrogativa de tener testigos a favor. Pudo haber utilizado al ciego Bartimeo, pudo haber utilizado a la persona que resucitó, a la persona que fue curada, pero Jesús había provocado una situación tal en ese territorio judío que se había autodenominado hijo de Dios, y para ellos era una blasfemia. Entonces el cargo religioso fue la blasfemia, mientras que había un cargo político que era la sedición o el delito de lesa majestatis, es decir, atentar contra el statu quo romano, contra la paz romana, y es por eso que finalmente Poncio Pilato es el que tiene que intervenir, a pesar de haber evitado en varias oportunidades la sentencia de muerte. Poncio Pilato entendemos que sí dictó una sentencia. Leyendo bien los evangelios vemos que Poncio Pilato dicta la sentencia de absolución. Dice: no encuentro culpa en este hombre. ¿Pero no dicen que se lavó las manos? Sí, pero hasta ahí le pone la sanción de flagelamiento. Pero hay una insistencia, llamémosle ahora una apelación de parte de los fariseos, del sumo sacerdote, de esta casta sacerdotal que estaba presente en el patio del procurador, para que se revoque esa decisión. Y entonces le dice: si tú no tomas la decisión de crucificar a Jesús, entonces te haces enemigo del César.
Ahora, los romanos estaban bajo el dominio de pronto religioso de los fariseos. ¿Qué es lo que pasaba en esa relación? En ese territorio habían dos provincias, la provincia de Galilea, en la parte norte, en la que Herodes ejercía la autoridad, y la provincia de Judea, en la que Pilatos ejercía también su respectiva autoridad romana. Pero todo estaba vigilado por Roma. Entonces, la religión era algo que a los romanos no les interesaba mucho, es decir, que alguien se diga que era el Cristo, el ungido, el Mesías, claro. El profeta, eso no le interesaba a Poncio Pilato. Por eso que dijo, aquí no hay nada que hacer. Pero la primera vez se lava la mano y dice, ¿de dónde eres? De Galilea. Ah, entonces tienes que ver la jurisdicción de Herodes. No, la primera vez entonces evade su responsabilidad. En la segunda oportunidad dice, él es inocente, entonces se puede ordenar su flagelamiento. En la tercera oportunidad, cuando hay ya tanta presión, es la que ahí sí se lava las manos al haber sido sometido a una especie de comicio, referéndum, consulta popular, la definición entre Barrabás o Jesús, que era el indulto que se tenía que dar justamente en esas épocas de fiestas patrias judías, ¿no? Que era la Pascua. ¿Este juicio se realizó de manera muy rápida? ¿Era normal en esa época decidir de estas maneras? El juicio era realmente sumario, ¿no? Esto, digamos, no es de extrañar. Lo que pasa es que ellos corrían contra el reloj porque era viernes, y el viernes, cuando atardecía, comenzaba ya el sábado judío. Entonces ellos tenían que definir esta situación antes de que oscurezca el día viernes, porque según su religión no podían ellos pues ejercer ningún tipo de actividad que pudiera significar, por ejemplo, la definición de la vida de un hombre. Entonces, por esa razón, el juicio fue mucho más sumario de lo que realmente debería haber sido. La sentencia que se le da finalmente a Jesús era una sentencia que estaba, no sé, ¿estaba bien? ¿Era una sentencia justa para él? Bueno, la sentencia es desproporcionada, primeramente porque en el cargo de blasfemia no tenía nada que ver Roma, entonces por ahí pudo haber sido ya confirmada la absolución. Segundo, con respecto a la rebelión o sedición, no estaba comprobado de que Jesús se había levantado en armas. Jesús no era un celote, no era un separatista, no era alguien que había tenido un grupo, digamos, armado que haya atentado contra la paz romana. Por ende, no estaba justificada su orden de pena capital, ¿no? Por eso que cuando Pilato le hace la pregunta a Jesús con respecto a si tú eres rey, él le manifiesta, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, quédate tranquilo que mi problema no es con el César, ¿no? Que en ese momento era Tiberio César. No había ningún problema ni incompatibilidad entre el mensaje de Jesús y lo que podría ser el orden, la justicia y la política romana. Lo que sí encontramos es que había un grupo de fariseos que habían conspirado desde el principio. Porque Jesús se había enfrentado contra los fariseos. Jesús les había llamado hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. O sea, Jesús tampoco no tenía una boquita de caramelo, como se dice, ¿no? Sino que Jesús también decía las cosas como son. Ponía los puntos sobre las íes. Además, entra al templo y lo que primero que hace es desalojar con fuerza, ¿no es cierto?, hace una especie de lanzamiento de todos los mercaderes, de todos aquellos que estaban haciendo actos comerciales en pleno templo, ¿no? Los cambistas y aquellos que vendían los animalitos para el sacrificio, para los holocaustos, ¿no? Había holocaustos VIP, había holocaustos de media y de última categoría, o sea, había de todo. Así es, eso era un negocio. Ah, ¿quieres que te perdonen los pecados? Tienes que llevarte esta ovejita, ¿no? Más pesadita, más blanca, qué sé yo, para los efectos de que pueda Dios perdonarte mucho mejor y mucho más rápido. Por eso que cuando venía Jesús y él se enfrenta ante un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, los fariseos se rasgan las vestiduras. Dice, ¿cómo puede él perdonar pecados? Claro, ¿pero por qué? Se va para abajo. ¿De dónde va a perdonar pecados él? O sea, está bien que diga, digamos, levántate y anda, pero tus pecados te son perdonados, ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Y él dice, se autotitula que es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Y llamarse Hijo de Dios era una blasfemia. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, no alguien que venía de Galilea. Un carpintero. Menos de Nazaret, obviamente. O sea, cuando Natanael le dice a Felipe, algo bueno puede venir de Nazaret, como de repente en forma discriminatoria podríamos nosotros decir, al Congreso va a llegar alguien de aquel sector socioeconómico o social. O sea, a veces se dice eso, claro, en forma discriminatoria, ¿no? Entonces, y se lee todos los días. Jesús era alguien así, era un discriminado, pero también era un outsider,
¿Por qué? Porque no formaba parte de los fariseos, no formaba parte de los saduceos, no era parte del Sanedrín, no era un rabino reconocido en Jerusalén, sino en Galilea, en Nazaret, en esas zonas. Entonces él viene prácticamente acá a romper un statu quo, a romper una situación tal en la que incluso la interpretación de la ley había cambiado con respecto a lo que él manifestaba y traía un mensaje. Ya no era el Dios vengador, ya no era el Dios de las guerras, ya no era el Dios que decapitaba a los enemigos, sino que era el Padre amoroso, ¿no? Claro. El Padre que él contaba en sus historias y en sus parábolas, como por ejemplo el Hijo Pródigo. Era un revolucionario del amor. Era un revolucionario del amor, lo has dicho, porque él traía un mensaje de amor, de paz, completamente diferente a lo que se había predicado con los profetas anteriormente. Y no era sectario además, porque no vino solamente para los judíos como ellos esperaban, sino a todo aquel que lo siga, que siga su mensaje. Así es, además él se ubica de Nazaret, él cambia su domicilio y se ubica en la zona de Genezaret, cerca a un lago, donde había alto tráfico. Ahí estaba ubicadas ciudades como Berea, había ciudades como Capadocia y otras que él podía haber influido, incluso hasta los sirofenicios llegaron a conocer acerca de Jesús, los griegos, ¿no? Y entonces se entiende pues que había una influencia muy fuerte en toda esa zona, ¿no? Y 150 kilómetros únicamente a la redonda fue todo el territorio que Jesús abarcó. Pero mire cómo después de 2000 años este mensaje de este revolucionario judío puede haber llegado hasta nuestros días con esta vigencia, ¿no? De haber podido separar la historia en antes de Cristo y un después de Cristo. Sin duda marcó pues toda la historia, ¿no? Y no solamente marca la historia, a veces marca la vida de muchas personas. Sin duda. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque el día domingo es el día de resurrección, es el día que todos los creyentes celebramos que Él venció a la muerte. Y aunque es un hecho de repente sobrenatural y no es un acto propiamente jurídico, que haya sido levantado un acta en la cual un cadáver se haya levantado, pero hace un rato hemos visto una sábana santa, por ejemplo, como alguna de las evidencias y testimonios que tratan de fortalecer la fe de muchos creyentes. Ahora, ¿por qué a Jesús se le dio, digamos, que cargue esta cruz, ¿no? Durante tanto tiempo, un recorrido bastante largo, que incluso él tuvo que hacer tantas paradas, ¿no? Hasta llegar a la cruz. ¿Por qué no se le decapitó de pronto como Juan Bautista? ¿Por qué se le dio esta sentencia? Tiene toda la razón, porque Jesús pudo haber sido lapidado y apedreado como lo eran las mujeres adúlteras en esa sociedad, o pudo haber sido decapitado por Herodes como lo fue Juan el Bautista, bien lo has dicho, pero lo que ocurre es que Jesús era un líder que tenía mucha aceptación popular, entonces era un poco difícil para la casta sacerdotal y para aquellos que dominaban sociopolíticamente el territorio judío de poder aplicarle una pena y una sanción así tan fácilmente. Ellos querían que el sello romano autentique, certifique y además garantice, le dé las garantías de que la ejecución no iba a tener ningún entorpecimiento. Por eso que la soldadesca romana estuvo prácticamente en todo el Vía Crucis. Jesús no pudo tener un acceso directo con la gente, con el pueblo, porque si no la gente se hubiera levantado en ese momento. Además, otra cosa muy importante también, esa misma gente que dijo Hosana, Hosana y recibió a Jesucristo en vítores no era el mismo grupo, no fue el mismo grupo que llegó al patio del procurador romano Poncio Pilato para pedir su crucifixión. Era un grupo que ya había sido previamente alienado y también preparado para pedir la crucifixión, lo que llamamos ahora la portátil o la barra brava, ¿no? De los fariseos. De los fariseos, obviamente, ellos eran mayoría ahí y habían ingresado con su público, con su gente, para pedir en el patio del procurador este tipo de sanción que finalmente se ejecutó. Bien, ¿este libro lo podemos encontrar en algún lugar o ya está agotado? El libro está agotado en las librerías, por eso que hemos optado por dar un teléfono para que pueda haber un pedido directo, ¿no? Perfecto. De esa manera, si estás viéndonos en este momento, el pedido directo puedes hacerlo a través del teléfono 999-319-476. Y hasta hoy día, 10 de la noche, hay posibilidades de distribución del libro. Ah, mire usted qué buena noticia. Así que va delivery. Para todos los en la que ciudad de quieren Lima. El expediente de Cristo vía delivery, entonces hasta las 10 de la noche. Muchas gracias por haber venido a Primera Hora. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.